Y la democracia no se compra, compañeros. Y vamos a decir, y se me pedirá alguna solución para el asunto, yo no lo tengo, pero los compañeros que suponían o que suponíamos, inclusive me podría yo involucrar en ello, que había soluciones, nos percatamos a muy poco andar que esas soluciones eran inexistentes. Creo que son inexistentes hoy y que podríamos establecer una diferencia clara, muy clara, entre procesos electorales y democracia. Y diría yo, agregaría, los procesos electorales son importantes, puedo aceptar que son imprescindibles y que son prerequisitos para la democracia, pero que ellos en sí mismos no nos la dan. Ese es un punto de vista sobre el cual yo quiero abundar, porque resulta que tenemos con nosotros toda una parafernalia partidaria de control de elecciones, de tribunales de esto y tribunales del otro. Y yo querría preguntar si, aparte del senador, naturalmente, porque él está involucrado en otro nivel en estas cosas, si nosotros como ciudadanos tenemos acaso experiencias adicionales de ciudadanía, adicionales a la emisión de nuestro voto, y me temo que no, por lo menos que la voz acepta que su presencia ciudadana se restringe prácticamente a eso, y creo que más del 90% o más de los ciudadanos mexicanos estamos en el caso. Entonces hay ahí, diría yo, y con ello concluyo, hay ahí un débito, una cuenta pendiente. Preguntarnos qué hemos hecho con los centenares de miles de millones de pesos involucrados en los procesos electorales, y cada día que pasa los votos que se emiten en este país resultan más caros, los aparatos de control más onerosos, y saber si las metas de los partidos, si los resultados de los partidos tienen que ver o se encuentran compatibilizados de alguna manera en consonancia con lo que son las aspiraciones, las causas políticas y sociales, y que nos permitan empezar a hablar de puentes que se tienden entre la clase política, entre los partidos políticos de un lado, los órganos electorales y la ciudadanía, porque eso hoy es inexistente. Y me permito decir que mientras no resolvamos un problema, que es el problema de un desarrollo ciudadano que nos conduzca a concluir que efectivamente un desarrollo ciudadano auténtico nos permiten hablar de que tenemos o que hemos construido por lo menos un pasillo que nos conduce a la democracia. Muchas gracias. Gracias, profesor Morales. Por allá habían pedido la palabra. Sí. Se habló de una realidad estructural aquí. Iba a preguntar dónde se originó, pero ya Mario Luis Fuentes dijo que era una narrativa, ¿no? Bueno, dos. Se habló sobre democracia, ¿no? Yo pienso que se costó, uno de los pasos fue sacar al PRI, y me pregunto, el PRI, y conste que no soy priista, ¿qué tenemos que hacer para una cosa que yo vi que logró el PRI? Un acuerdo entre sectores, trabajo y capital, ¿no? Y lo instrumentó el sistema político, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para un acuerdo sobre el porcentaje de la renta que se tiene que pagar ya para el Producto Interno Bruto, ¿no? 2 o 3. No pienso que sea la Slim y los otros 3, o sí, porque no hay datos públicos. Yo leí todo lo que nos mandaron, etcétera, ¿no? Para mí el problema es de una construcción institucional, ¿no? Para estructurar la política pública. Y 4, híjole, un modelo de corrupción política. Yo me quedé con Keynes, el modelo keynesiano. Nunca
todavía no capto un modelo de corrupción política. Y ya, rapidito y de buen modo. Sí, aprovechando el viaje. Ya aprovechando que estoy aquí. Para mí la economía es de largo plazo. Vivimos en una economía capitalista, tenemos el país capitalista aquí al lado, el capital manda rendimiento, nada más. No le importa las igualdades, no le importa nada de eso, no le importan las estadísticas, el capital va donde mayor rendimiento le va a dar. Y para mí, pues todo es corto plazo aquí. Lo único que más o menos, vamos a hablar si el capital lleva 200 años, pues el PRI duró 70. Los actuales gobiernos no duran ni 3. Los senadores duran 6, los alcaldes 3. Entonces, la verdad es que el rendimiento es el que manda en las economías. Capitalista. Pues es que todo es capitalista el día de hoy. Yo todavía no veo otra economía que esté cerca de ella. Entonces, para mí, yo considero que el rendimiento es lo más importante, lo que discutamos aquí, para bien o para mal, que es la corrupción, que los políticos, pues a lo mejor los políticos durarán, si son habilidosos, 30 años, pero es corto plazo, hay que planear a largo plazo. Cuando nuestros políticos, las 4 personas que hablan que son ricos, no llevan ni 50 años, por favor. Entonces, todo lo estamos viendo a corto plazo. Planeemos a largo plazo, pongamos políticas, señores, de largo plazo, que la distribución del ingreso se vaya al 50% al pueblo. Entonces ahí estamos hablando ya de una realidad. El resto es perder el tiempo. Bueno, miren, hablamos de… No, le agradecemos a Oxfam su genuina y hasta virtuosa provocación. Yo creo que es una muestra de los trabajos de Oxfam, sus presentaciones como la de hoy, pues son una muestra viviente de una enorme eficacia comunicativa y gran capacidad para trasladar conocimiento, el conocimiento que ellos deciden que es el más pertinente o relevante, a lo que un filósofo llamaría la proclama. Digamos, le dan valor, reivindican la idea de la proclama, me parece a mí, que es lo que hace Oxfam. Pero nos ha llamado a reflexionar con sus propios solos títulos y con las reacciones que provocó aquí en el senador, el embajador, el Mario Luis Fuentes, pues a pensar de nuevo las relaciones, digamos, imaginables, las conceptuales, las imaginables, las identificables entre poder y situación social, o poder y cuestión social, poder y economía, y política y desigualdad. Y si además nos inscribimos, como nos propone Norma Samaniego, en una dimensión internacional transformada también, transformación que es interiorizada por las élites. Yo les complico la vida y les digo que no solo por las élites, sobre todo en un país como este. Interiorizada esa transformación por parte de las fuerzas sociales existentes, vía la migración y el trabajo en el exterior, etcétera, etcétera. Sí, tenemos un cuadro muy complicado para no perdernos, ¿no? Para no dejar de ver que el eje es, plantea Oxfam, yo lo suscribo, y lo dice el Foro Mundial, o sea, que aquí lo decimos todos ya. Fíjense, todos lo decimos. Principal problema en nuestro tiempo, lo dijo el presidente Obama, es el de la desigualdad. Y lo dice el Foro Mundial de Davos, lo dice Oxfam, lo dice Piketty y los críticos, digamos, nuevos del capitalismo avanzado, Stiglitz, Krugman, grandes economistas del Financial Times, analistas del Financial Times. Todo el mundo está aterrizando en esa, vamos a llamarle conclusión
conclusión tentativa, es en la desigualdad. Y ahora decimos, sí, pero no vamos a entenderla, mucho menos atenuarla o superarla, si no incorporamos dinámicamente el vector político. El vector político no es el resultado de la desigualdad, es un factor de desigualdad. Y entonces entramos en una matriz, yo creo, muy compleja, que demanda mucho cuidado. Para nosotros el reto inicial es cómo nos emparejamos, es decir, cómo traducimos el conocimiento que producimos y del que somos portadores, difusores, reproductores, porque esa es nuestra misión en la vida, en esta por lo menos, en política, en proclama, sin deteriorar el rigor, sin poner en peligro el rigor mínimo que logramos alcanzar en cada etapa de este conocimiento. Porque en efecto, como lo dice Oxfam, y lo dijo Rosan Bayón desde Francia y Piketty igual, y lo han dicho estos norteamericanos que he citado en particular, pero no solos. Es un momento diferente del mundo y de su historia, y afrontar esta cuestión es decisivo para el futuro del planeta, digamos, no solamente del sistema económico político. Pues muchas gracias, bienvenida a esa provocación y esa convocatoria, y espero que podamos idear pronto una manera de volver a encontrarnos, sin menoscabo de nuestro programa normal, para ver con más detalle, con más calma, con más precisión, si es que esto se puede, en esta relación tan ambigua y tan veleidosa como es. Sí, tenemos décadas pensando y discutiendo la relación entre economía y política, primero para zafarnos para siempre, creo que lo logramos muchos, del determinismo malentendido, supuestamente acuñado por Marx, ¿no? Y luego por los bolcheviques y demás cosas raras que ocurrieron en este siglo y pico. Pero, digamos, sabemos ya ahora, no vamos a descubrirlo de nuevo, que hay una relación compleja, biunívoca, o como le queramos llamar, entre economía y política, entre poder y sociedad, entre poder y igualdad y desigualdad. Pero el mapa al que nos convoca el senador nos dice, vayan al territorio, ¿no? Y vean cómo se hacen los contratos y cómo se ganan los contratos. Y entonces entramos en un terreno de lo práctico, al que nos convoca también Mario Luis y desde luego el embajador. Bueno, yo creo que ha sido una sesión muy estimulante, y mi compromiso es ofrecerles pronto una propuesta de método, ¿no? de ruta, para ir juntando estas dos dimensiones que nos permitan entender mejor lo que se supone que nos interesa, digamos, por institución, que en este caso es la cuestión social. Entonces voy a darle la palabra a Ricardo, ya con mi agradecimiento hecho expreso, para que aborde muy brevemente algunas cuestiones. Y bueno, pues les agradezco a todos su presencia, y espero que continuemos pronto en esta discusión en la que nos ha enrolado Oxfam con sus proclamas, ¿no? Muchísimas gracias, Rolando, y muchísimas gracias por los comentarios y las preguntas. Voy a tratar de ser muy breve para cumplir con el tiempo, pero yo creo que el tema de las instituciones es importantísimo, y yo creo que siguiendo un poco los comentarios de Mario Luis, yo creo que nuestra narración, sí ha tenido mucho valor, pero también al mismo tiempo creo que en este momento está incompleta. Y está incompleta porque cuando empezamos a desarrollar esta narrativa a nivel global y la empezamos a desarrollar en México, no hemos aún incorporado la debilidad
institucional de un país como México. Y ahí es donde viene el tema de la corrupción, pero no solo la corrupción, la impunidad. Y si lo pensamos más generalmente, la debilidad del Estado de Derecho en México. Es decir, si el problema de la desigualdad en Estados Unidos y en Europa viene a través del financiamiento de campaña y el cabildeo y digamos todas estas formas de influenciar la toma de decisiones, en países donde las democracias y las instituciones son más frágiles, son más débiles, el problema va mucho más allá y una cosa que nosotros hemos venido identificando, yo a cualquier lugar a donde voy y hablo de esto, en los estados, en universidades, en todos lados, siempre el tema final es corrupción. Corrupción, impunidad, debilidad del Estado de Derecho. Y en ese sentido nuestra narrativa está incompleta. No quiere decir que sea incompatible con lo que vamos diciendo, sino simplemente que esta captura captura política, como la definimos, la captura de la toma de decisiones, va hasta la aplicación básica de la ley, en muchos casos, hacerla. Y es allí donde es el desafío para nosotros, como Oxfam, pero no solo para nosotros, sino grupos como los que estamos hoy en este recinto, para entender cómo es que el Estado de Derecho es tan débil y que la ley es una para unos y otra para otros. Y cómo el otro punto, digamos, había una provocación muy interesante sobre un punto contraintuitivo de cómo unas sociedades donde hay más democracias existe este creciente desigualdad. Y yo creo que la respuesta no la da Acemoglu, sino la da Fukuyama. Y Fukuyama, en sus últimos libros de orden político y caída política, digamos, es un poco fatalista Fukuyama, porque lo que dice es, bueno, incluso sociedades que han avanzado muchísimo en su desarrollo del Estado de Derecho, de la rendición de cuentas democrática y de la transparencia y demás, cuando existen estas concentraciones de riqueza y de poder, empieza su decaimiento político. Y Fukuyama ha escrito mucho sobre lo que él considera que es la caída de las instituciones en Estados Unidos, ¿no? Ahora, esto yo creo que no es determinista, yo creo que se puede contrarrestar, pero yo creo que es ahí un tema de trabajo. Incluso las sociedades más avanzadas, cuando se llegan a estos niveles, empieza a haber tensiones sobre la estabilidad de estas sociedades, ¿no? Yo creo que ese es un punto. Y última cosa que quiero contestar es al elemento supranacional que mencionaba Norma, la preocupación que va más allá del marco nacional. Estoy completamente de acuerdo y esa es una gran preocupación. Yo creo que en la globalización los grandes poderes supranacionales han ganado muchísimo terreno y lo vemos con los documentos de Panamá y lo vemos con el crimen organizado también, ¿no? Porque el crimen organizado ya no es un crimen organizado nacional, ya son multinacionales y de alguna manera los procesos de globalización no han respondido a reglas nuevas, globalizadas, que limiten el traslado de capitales ilegales o el crimen organizado. Pero es ahí donde una organización como la mía, que tiene presencia en México, pero que también tiene presencia son 18 organizaciones alrededor del mundo con 90 países, donde nosotros podemos contribuir, y esa es una de las grandes ventajas de una red global de este tipo. Yo creo que el desafío es enorme, estoy de acuerdo con que digamos, esta conversación apenas comienza y que el elemento de poder es lo que va a hacer esta discusión diferente. Y creo que es el inicio de una conversación muy larga. Yo espero que no sea tan larga como lo prevé Gordon Brown, el antiguo primer ministro de Gran Bretaña, que decía que cuando se trata del Estado de Derecho, los primeros 800 años son los más difíciles. Yo espero que no sea, que sea el inicio, pero que no nos tome tanto, porque esta dimensión de desigualdad y concentración del poder tiene costos sociales muy fuertes, incluso en las vidas, en la pérdida de vidas que vemos en México. Muchísimas gracias.